Aquí nuevamente con nuestra Torá y tratando de encontrar las perlas más hermosas que surgen de los textos para este Shabbat también. La parashá que nos toca esta semana es una parashá especialmente hermosa, simplemente porque muestra lo que a muchos de nosotros nos pasa a veces, y es que tenemos que decidir cuál es el sentimiento que le vamos a permitir se instale dentro de nuestro corazón en función de algún dilema que podamos tener o en función del hecho de que tengamos delante de nosotros a alguien que nos despierta sentimientos ambiguos. Por ejemplo, Yosef con respecto a sus hermanos tenía primero un sentimiento de rencor, un sentimiento de enojo por lo que había ocurrido, porque lo habían tomado, porque sus hermanos no lo abrazaban y no lo querían, y porque lo vendieron como esclavo, que lo tiraron primero al pozo. O sea, había un rencor porque finalmente ellos lo dejaron en el pozo o lo vendieron después a Egipto y no pudo crecer junto a ellos y mucho menos junto a su padre, quien era amado él tanto y a quien él amaba con todas sus fuerzas, ni que hablar de su hermano menor, que en estas últimas perashot o textos de la Torá comienza a tener más protagonismo. Cuenta la historia que hasta ahora Yosef siempre se manejaba tomando como valor supremo el rencor que sentía por sus hermanos. Todo esto en esta parashá llega al final, porque finalmente cuando él va a insistir en tomar alguna medida dura respecto de ellos, da un paso adelante a Yehudá y le dice a Yosef, hablándole de frente, cómo es la realidad de su familia y por qué él tiene que volver con Benjamín, tiene que volver con Binyamin. En ese momento, Yosef tiene en su haber la tristeza, el rencor y la bronca que él tenía con sus hermanos, pero simultáneamente tenía el amor. Él amaba a sus hermanos. El texto dice que cuando su padre le dice, anda, fíjate qué hacen tus hermanos, él dice, etajai anoji mebakesh, estoy buscando a mis hermanos. Entonces, él tiene el dilema, ¿a qué sentimiento le doy cabida dentro de mi corazón? ¿Me lleno del sentimiento de bronca que tenía hasta ese momento y continúo con eso y sigo escarmentándolos hasta que finalmente se agote mi ira? O en definitiva, de una vez por todas dejo mi ira y dejo penetrarme con el sentimiento de amor, de cuidado, de hermandad que en realidad me une a estas personas. Y finalmente él decide y le permite a su corazón que se instale. Finalmente él está con los hermanos, cuenta la narrativa, un discurso de Yehudá maravilloso, y el texto nos cuenta acá en el capítulo 45 y dice, y no pudo Yosef contenerse ante todos los que estaban de pie cerca de él y exclamó, haced salir a toda persona de junto a mí. Y no estuvo presente nadie con él cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Elevó su voz en llanto y oyeron los egipcios y oyeron en el palacio de Paró. Dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef, ¿vive mi padre aún? Mas no pudieron sus hermanos responderle, ya que se turbaron en su presencia. Dijo Yosef a sus hermanos, acercaos ahora. Él quería abrazarlos, hasta mí, ven hasta aquí. Y ellos se acercaron y dijo él, yo soy Yosef vuestro hermano, el que habéis vendido a Egipto. Claro, él ya había tenido tanta bronca por esto que ya tomaba una actitud después de otra respecto a la cuestión del rencor y de la venganza. Pero en este caso, él se dejó penetrar por el amor, él permitió que la realidad y el vínculo de hermandad que tenía con él se instale, y dice, de repente dice, más ahora no os entristezcáis más ni se encienda vuestro furor contra vosotros mismos, porque me habéis vendido este lugar, ya que para sustento me ha enviado Elohim ante vosotros. O sea, finalmente él dice, lo que ocurrió tiene que ver con una decisión de Dios. Dios me trajo aquí, me dio el lugar que tengo, como dice Faraón, y así pude ayudar a un montón de gentes, incluyéndolo a ustedes. El rencor se disipó. Y llora de amor y de emoción, y pregunta si su padre está vivo. De pronto los sentimientos de sanidad, de salud, de vínculo con el otro, que incluyen el olvido de la bronca por lo que había ocurrido, se instala en él. Y abraza a sus hermanos, y su cariño y su deseo de construir es tan grande que los invita a todos que vengan a vivir con él a Egipto. Y manda con regalos y con carrozas llenos de obsequios a buscar a su padre para que él también venga a vivir a Egipto. ¿Qué pasó con Yosef? Lo que pasó es lo que muchas veces nos pasa a nosotros y lo que muchas veces no nos pasa
pero debería pasarnos. Y es que entendió que frente a la opción del enojo y del amor, la opción del rencor y de la construcción, el amor y la construcción son más importantes. Él quería recuperar a sus hermanos, ya está con el enojo. Y eso es lo que intenta hacer. Los abraza, los invita y elige vivir con ellos y junto a su padre por el resto de sus días. Ya no quería perder más. Ojalá que nosotros en situaciones semejantes, en situaciones que sean parecidas a esta, sea con tu amigo, con tu padre, con tu hermano, con tu primo, con alguien a quien alguna vez amaste y quisiste mucho y te sentiste querido por él, pero por algún motivo fortuito de la vida el vínculo se cortó, que puedas, llegado el momento, elegir querer, elegir abrazar y ser abrazado. Oh, tu vida va a ser tanto más feliz si lo haces. Shabbat Shalom para todos.